Buenas noches, profesor, ¿cómo está? Espero que muy bien. Hoy estamos domingo 9 de febrero del 2025 y procedo a leer a continuación las preguntas para la tarea de esta semana. Primera pregunta dice, ¿qué busca proteger el principio de legalidad y el principio de reserva de ley? Bueno, el principio de legalidad en palabras simples sería que ningún acto de autoridad puede ir en contra de la ley. Todos tienen que actuar dentro del marco jurídico que ya está establecido. Y en el caso del principio de reserva de ley, lo que nos indica es que la exigencia de los impuestos de los contribuyentes solo se puedan crear, modificar o eliminar bajo una ley establecida. Eso quiere decir que no se puede modificar por eh, algún, eh, alguna normativa, sino tiene que ser única y exclusivamente por un decreto de ley. Entonces, ambos principios lo que buscan son principios esenciales para la estructura jurídica y política del país. Entonces, lo que garantiza es que los contribuyentes exista un equilibrio entre el poder y los derechos que tiene el ciudadano. La segunda pregunta dice, defina con sus propias palabras los principios formales tributarios. Bueno, los principios formales tributarios sería, el primero sería reserva de ley. Este lo que establece es que los tributos deben estar establecidos por ley. No se pueden crear ni modificar por decretos ejecutivos, ni por normas de una menor jerarquía, sino tienen que ser creados única y exclusivamente por la Asamblea Legislativa. Y lo que busca es transparencia y control democrático en la creación de las nuevas cargas fiscales. En el caso del principio de igualdad, lo que busca es que todos los contribuyentes sean tratados de forma igual ante la ley. Entonces, no se pueden favorecer a unos y a otros no. Este principio lo que busca es que la capacidad económica que tienen los contribuyentes sea un factor determinante para que los tributos sean equitativos a la hora de pagar. Lo que quiere decir es que el que gana más paga más y el que gana menos paga menos. En cuanto al otro principio que sería generalidad, lo que busca es que los tributos sean aplicados de manera general a todos los ciudadanos. No puede existir eh, atributos específicos para un cierto grupo y para el otro, ¿no? O sea, deben de aplicarse de la misma forma para todos los sectores del país. Entonces, ¿qué busca estos principios? Igualmente, busca que en el país sea una forma justa, equitativa y transparente para que todos los ciudadanos contribuyan al financiamiento del Estado y dependiendo de su función y capacidad económica. La tercera pregunta dice, explique qué es el debido proceso y con cuál o cuáles principios constitucionales tributarios se relacionan. Bueno, el debido proceso es un principio fundamental del derecho que asegura que todas las personas van a ser tratadas de manera justa y equitativa por el sistema judicial y administrativo. Entonces, cada acción que se tome en contra de una persona debe seguir un proceso eh, legal y garantizando que los derechos sean los fundamentales. Eh, ¿Cuáles principios eh, serían los que se podrían incluir en el debido proceso? Para mí sería el principio de legalidad, el principio de igualdad, el principio de la no retroactividad, el principio de defensa y el principio de capacidad económica. Y con esto lo que buscamos es que dentro del marco de la ley existan límites establecidos obviamente por la ley y que respaldan los derechos fundamentales de los contribuyentes. Esto con el fin de que el sistema tributario sea justo, sea transparente y sea equitativo. La siguiente pregunta dice,
Si un funcionario de la administración tributaria deseara sancionar a un contribuyente, ¿qué debería hacer y con base a qué principio se debe guiar? Bueno, yo, según mi criterio, yo diría que bajo el Código de Normas y procedimientos tributarios. Los pasos que tendría que seguir, bueno, en primer lugar es determinar si de verdad cumplió una infracción. Esos supuestos son del artículo, si mal no me equivoco, del 148 al 155 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Entonces, bueno, primero, como indicaba, debe ser la determinación de la infracción, que es el funcionario debe identificar si el contribuyente de verdad cumplió una infracción, como qué tipo, como el incumplimiento de una declaración, el pago de los impuestos, el falsamiento de la información o una evasión tributaria. Lo segundo sería hacer una notificación. Obviamente, siguiendo el debido proceso, se le debe notificar a la persona que cometió la infracción y empezar de ahí el proceso sancionatorio. Eso para garantizar que él tenga un derecho a la defensa y que esté de acuerdo con los plazos y procedimientos establecidos en la ley. Como siguiente paso sería ya el proceso administrativo, el proceso sancionatorio. Igual la persona a la que se le atribuyen los cargos tiene el derecho de presentar una defensa, pruebas y argumentos que estén digamos, a su favor y dentro del marco del proceso administrativo, mientras se respeten los derechos procesales del contribuyente. Y lo último, digámoslo así, sería la determinación de la sanción. Eso sí se confirma que la persona que tuvo la infracción es real, digámoslo así, entonces se le puede aplicar una sanción ya sea económica, como lo son las multas, o administrativas, como es la inhabilitación de la persona, o penas de prisión, que puede ir de 4 a 5 años, y la multa hasta 5 veces del monto que fue defraudado. Los principios por los cuales debería guiarse, para mí, sería sobre la legalidad, proporcionalidad, la igualdad, la transparencia y la celeridad, para hacer estos trámites un poquito más expeditos, mientras y siempre y cuando se demuestre que la persona sí cometió una infracción. Y como última pregunta dice, dar 3 ideas que dejó la lectura correspondiente a los principios formales. Bueno, en mi caso, la primera idea sería la importancia de los principios. ¿Por qué? Porque no nos podemos brincar los principios que ya están establecidos, los principios formales tributarios, como los mencionamos antes, reserva la ley, y todos ellos. La otra idea para mí que sería el derecho al debido proceso. Ninguna persona puede brincarse en ese proceso, siempre tiene que buscar pruebas, siempre hay que demostrar que de verdad la persona cometió un fraude, un delito, presentar sus pruebas respectivas y así hacer todo el proceso hasta determinar si de verdad cometió la infracción y que se pueda sancionar. Y como último idea sería el fraude a la hacienda pública y lo que tiene este delito, que como lo mencionaba anteriormente puede ser hasta con pena de cárcel. Entonces, yo creo que antes de evadir la hacienda, antes de evadir un pago de impuestos, un tributo, deberíamos ser muy conscientes de que este trámite, este, este pequeño fallo, digámoslo así, puede traer consecuencias legales muy graves, que en el peor de los casos, bueno, si es una sanción económica, pues dependiendo de su capacidad económica, así va a poder ser el pago. Pero en el peor de los casos sería con cárcel. Buenas noches, muchas gracias.